Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. En este momento se retira el dispositivo de honores del heroico Colegio Militar. La República Mexicana. Este acto no solo marcó el fin de una larga y ardua lucha por la independencia, sino que también representó el inicio de una nueva era de gobierno, en la que los principios de libertad, justicia e igualdad se establecieron como los pilares fundamentales de nuestra vida nacional. Preside esta ceremonia conmemorativa de los 200 años de la República, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de la Función Pública. Licenciado Ernestina Gordón Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Doctor Julio Verdeguer Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Doctor David Kersenovich, Secretario de Salud. Maestro Marcelo Luis Tierra Zambón, Secretario de Economía. Doctora Cristina Gómez Álvarez, historiadora y profesora de la Universidad Autónoma de México. Licenciado Claudia L. Icaza, Secretaria de Cultura. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia. También contamos con la distinguida presencia de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, así como staff de presidencia. En esta ocasión, contamos con la presencia de estudiantes de planteles de educación básica dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Así como representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. La doctora Cristina Gómez Álvarez, historiadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la uso de la palabra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, distinguidos miembros del Presidio, distinguidos asistentes especialmente a los parlamentos de esta Secretaría. Agradecemos católicamente a la Presidenta de la República la invitación para participar en esta ceremonia. Es un honor compartir con ustedes la conmemoración del 200 años de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Constitución, nuestra nación adoptó para su gobierno la forma republicana, sistema político en el que hoy en día vivimos. Esta Constitución fue el resultado de una larga y cruenta lucha que se inició en septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y sus compañeros decidieron poner fin a la dominación española, al poder absoluto del rey y a la sociedad basada en privilegios. José María Morelos expresó en los sentimientos de la nación la propuesta insurgente para formar un nuevo Estado y construir una nueva sociedad basada en igualdades, derechos y libertades para los ciudadanos. Por eso, aboliendo la esclavitud y las castas, establecieron que el pueblo era soberano y por esa razón podía darse la forma de gobierno que conveniera a sus intereses y aprobaron fundar la República como forma de organización del nuevo Estado. El poder político en el sistema republicano se divide en tres cuerpos: el legislativo, integrado por el Congreso de Diputados, y cuya facultad principal era elaborar leyes que, según los insurgentes, aumentaran el jornal del pobre, lo que permitiera moderar la opulencia y la indigencia. El ejecutivo, un presidente que ejecutara las leyes, y el poder judicial, que impartiría la justicia mediante un tribunal y por jueces y magistrados. En su Constitución, promulgada en la falsedad de 1814, los insurgentes explicaron la forma de elegir a los tres poderes. El legislativo era nombrado por los diputados, mientras que los otros dos poderes eran nombrados por los diputados. De esta manera, la República borraba todo rastro del absolutismo y abría el camino para formar gobiernos que representaran a los ciudadanos. En síntesis, la esencia de un gobierno republicano es su división de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cuerpos en que el pueblo depositó su soberanía. Tras la independencia, nuestra república tuvo que esperar varios años para que se hiciera realidad. En 1821, al cobijo del Plan de Iguala, se puso fin a la época colonial y se estipuló que la forma de gobierno del nuevo país sería una monarquía constitucional, en la cual también existe la división de poderes. Pero a diferencia de la república, el poder ejecutivo lo ocupa
grupos económicos y políticos de las provincias que conformaban entonces el territorio mexicano, pues otorga soberanía a los estados de la República, lo que les permite constituir sus congresos de diputados, promulgar su propia constitución política y elegir a sus gobernadores. Y gracias al Pacto Federal se obligan a cumplir lo establecido por la Constitución Federal. La Constitución que hoy conmemoramos retomó la forma de elección de los tres poderes republicanos planteados por los insurgentes en 1814, que mencionamos antes. De tal manera que el legislativo, integrado desde 1824 por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, debería de ser electo por los ciudadanos, mientras que los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial, eran electos por votaciones efectuadas por los diputados de los congresos de los estados y la Cámara de los Diputados Federales calificaban estas elecciones. La lucha por democratizar al país y la República dio un paso fundamental con el triunfo de la revolución iniciada en 1910, pues en 1917 se promulgó una nueva constitución que estableció el voto directo de los ciudadanos para elegir el presidente de la República. Sin embargo, dejó fuera la elección del Poder Judicial. Tuvimos que esperar casi otros 100 años para que el Poder Legislativo reformara la Constitución, para que los miembros del Poder Judicial sean electos por los ciudadanos y ciudadanas. Gracias a la voluntad popular expresada en las elecciones del 2 de junio pasado y a la fuerza política que nos gobierna desde hace 6 años, se logró esta reforma constitucional promulgada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En mi opinión, esta reforma se erige como la mejor conmemoración del bicentenario de la República, pues restaura el impulso de participación ciudadana, esencia de dicha forma de gobierno, porque la democracia es una república. En una república es una tarea que nos compete a todos y a todas. Muchas gracias. ¡Que viva la República! Entraña una paradoja. Nuestra lucha por libertad en contra de la opresión monárquica y colonial se resolvió en imperio. Sin embargo, la naciente sociedad libre y sus liderazgos mantuvieron el ideario de Hidalgo y Morelos e impulsaron dos congresos constituyentes. El de 1822 naufragó, pero contribuyó al debilitamiento de Iturbide hasta forzar su reconstrucción. El segundo, que devino del Congreso Constituyente del 24, recogió los postulados de los sentimientos de la nación y dio origen al nacimiento de nuestra República con la promulgación de la Constitución. Los 200 años de la República que conmemoramos marcan 4 grandes transformaciones. La primera, que es la que hoy nos congrega, fue la que dio origen a nuestra República y la que estableció en la Constitución los principios de libertad, igualdad y soberanía nacional. La segunda transformación, encabezada por Benito Juárez, recuperó nuestra soberanía de manos de las potencias extranjeras y logró separar la Iglesia del Estado, plasmando en la Constitución del 57 los preceptos del Estado laico. La tercera transformación, la que impulsó la Revolución Mexicana, derribó el porfiriato, debilitó el latifundiismo y el modelo semifeudal que mantenía la sobreexplotación del pueblo empobrecido por una oligarquía amparada por el poder. Cristalizó la lucha y los anhelos populares de la Constitución de 1917, creando un modelo social de educación laica, reparto agrario, propiedad social y derechos laborales. La cuarta transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador y ahora continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una revolución pacífica, la revolución de
separación del poder político del poder económico, la construcción de un estado de bienestar incluyente, social y de derechos, en donde la gente con más necesidades, en situación de mayor pobreza y marginación, son el centro de las políticas públicas, y los programas sociales son universales para los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, madres solteras, jóvenes y niños. Esta transformación ha fortalecido la democracia con la revocación del mandato, con la paridad de género, con la ampliación de derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes. Nuestra democracia se sigue fortaleciendo ahora con la democratización del poder judicial y la elección popular de jueces, magistrados y ministros. El bicentenario que hoy conmemoramos se funde en una sola parte, el lema de nuestra lucha. El poder soberano de la República es el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias. Muy buenas noches, es un altísimo honor, con mucho cariño y respeto, acompañar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Al presidium, mi respeto, y como aquí se expresaba, inició nuestra patria con un efímero imperio, y 17 de los 150 diputados que decidieron que fuéramos república fueron enviados a la cárcel por el entonces emperador Agustín de Iturbide. Triunfó la república, la idea de una república federal, y en 1824, hace 200 años, empiezan las vicisitudes de nuestra patria. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, la pérdida del 60% del territorio, un imperio extranjero con Maximiliano, la revolución, y hemos llegado aquí después de 200 años, nos habíamos tardado un poco, y en esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, llega al frente de los destinos de la patria una mujer, la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo. Y no cualquier mujer, una mujer humanista, comprometida, de izquierda, consecuente, entregada y amorosa con la patria. Pero no solamente eso, dice que somos una dictadura, singular dictadura, donde es el pueblo el que manda, y donde por mandato popular el poder ejecutivo se eligió el 2 de junio con un amplísimo respaldo para nuestro movimiento, el poder legislativo también, y a partir del primer domingo de junio de 2025, por el voto universal, secreto y directo, nuestro pueblo se elegirá a los integrantes del poder judicial, a las personas juzgadoras a lo largo y ancho de la patria. Una revolución profundísima, única en el mundo, donde por primera vez todas las personas integrantes del poder judicial serán determinadas por nuestro pueblo. Que se oiga bien y que se oiga lejos, en México manda el pueblo de México, comandada por nuestra comandanta, nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la República Federal, larga vida a la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, larga vida a los procesos de democratización de nuestra patria, y larga vida al rebelde e invencible pueblo de México. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todas las niñas y todos los niños que se encuentran en este Zócalo con nosotros. El día de hoy, 10 de octubre de 2024, celebramos 200 años de que llegó el primer
República es libertad para los pueblos. Para nuestro gobierno, hacer memoria es fundamental, porque nos recuerda que venimos de un movimiento social, democrático, que ha luchado contra la corrupción y por el bienestar del pueblo de México. El grito de Dolores Hidalgo, la lucha de Morelos, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala, la entrada triunfal del Ejército Trigarante, el Congreso Constituyente de 1824, el establecimiento del triunvirato y el primer gobierno republicano son algunos de los momentos que marcaron la lucha por la independencia de México. No queremos ni debemos olvidarlos, pues han sido el camino que nos trajo hasta la cuarta transformación de la vida pública. Hace 200 años, días después de la promulgación de la Constitución de 1824, Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el cual ocupó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Es decir, el día de hoy celebramos que hace 200 años Guadalupe Victoria asumió como el primer presidente de México. Él fue el primer encargado de salvaguardar la democracia, la libertad, la justicia, la independencia de nuestro país. Guadalupe Victoria es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Sus padres lo llamaron José Miguel Ramón Fernández y Félix, pero cuando se unió a la causa independentista, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, decidió cambiar su nombre por dos palabras que significaban lo más importante para él: la Virgen de Guadalupe, símbolo del grito de independencia, y el anhelo de victoria para el movimiento insurgente. Guadalupe Victoria es uno de los hombres más leales a la causa de independencia. Él eligió vivir durante 30 meses en la selva, comiendo frutas silvestres e insectos, antes que rendirse al nivel de Poracas, representante de la corona española. Cuando el Congreso transforma la independencia en imperio, a Guadalupe Victoria no le queda de otra que empezar a luchar nuevamente para crear esa falsa salida de la independencia. Se ve obligado a huir nuevamente, refugiándose en Veracruz, y finalmente, a la caída del imperio de Iturbide en 1824, se convierte en el primer presidente. Abolió la esclavitud, reconstruyó la hacienda pública y organizó a los tres poderes de la República. Creó la Marina de Guerra, la cual derrotó unos años después al último bastión español en San Juan de Ulúa. Mantuvo relaciones con Simón Bolívar y firma la Carta de la Unidad Latinoamericana. Desde esta esquina del mundo, aquí en nuestro país, es uno de los primeros internacionalistas. Morirá en marzo de 1843 y lamentablemente no pudimos tener a Guadalupe Victoria para la siguiente etapa. Una historia que cuenta que cuando murió, sus vísceras fueron depositadas en recipientes con aguardiente y enterradas en la fortaleza en Perón de Veracruz. Cuando invade el ejército estadounidense, unos soldados de aquel país encuentran aquellos recipientes, se los beben y fallecen al instante. Hay quien dice que después de su muerte, Guadalupe Victoria siguió luchando por la independencia de México. Tuvieron que pasar 200 años de la República para que las mujeres llegáramos a la presidencia de México. Esta decisión del pueblo de México nos habla de la profunda transformación cultural que estamos viviendo. Todavía nos queda camino por andar para seguir disminuyendo la pobreza radical, disminuir las desigualdades y terminar con la discriminación por origen étnico, por color de la piel, por condición social o por género. Pero nosotros siempre debemos confiar en la grandeza de nuestro pueblo para dejar atrás cualquier prejuicio o trato desigual, que en realidad ese trato desigual viene de la época colonial. Por eso es tan importante la independencia de la República y el día de hoy celebrar estos 200 años de la llegada del primer presidente. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Por eso hoy les invito a volver a sentir en el corazón los deseos y anhelos de soberanía de nuestros antepasados. El grito de libertad encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla. El júbilo de las tropas al finalizar la guerra de independencia. La dignidad de nuestro pueblo para defenderse de potencias extranjeras. Las sabias palabras que dan forma a nuestros principios constitucionales y hoy la elección del poder judicial.
capital o corazón de la República, hay siempre que recordar nuestro pasado, mantener viva la memoria histórica, porque con ello recordamos nuestra libertad y nuestra independencia. ¡Que viva Guadalupe Victoria! ¡Que viva México libre, soberano, democrático e independiente! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Porque guardo en ella la gloriosa historia de tus antepasados y preservaré como un tesoro cada episodio tuyo y de las generaciones futuras. Soy resultado de una rica diversidad social y cultural que ha enfrentado complejos desafíos para crear mi identidad y mi destino. 214 años han transcurrido desde que despertó en mí el ansia de libertad y la justicia. Y un día como hoy, hace 200 años, se consolidó el espíritu de la primera Constitución Federal, con el inicio del primer gobierno republicano. Mis pasos, arduos y dolorosos, fueron también irrenunciables y decididos, porque romper las cadenas de la opresión virreinal, las amargas etapas de abusos, explotación y desesperanza, se constituyeron en el reclamo de mi propia alma, mi pueblo, hasta dar vida al más notable movimiento social que ha visto mi territorio, la Guerra de Independencia. 11 años de lucha insurgente me dieron forma como nación, con un modelo tan sólido que persiste en la actual ley suprema que marca mi rumbo. Antes de eso, solo recuerdo que mis hijas e hijos no decidían su destino. Sometidos todos, éramos gobernados por el lejano reino de España. 1810 viene a mi memoria, aún con claridad, la imagen de Ignacio Allende y Juan Aldama, reunidos en Santiago de Querétaro con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, tras concebir el inicio de la lucha por dejar de depender de España, para dar fin a los abusos y diferencias sociales, secundados por gloriosos héroes como Miguel Domínguez, corregidor de esa provincia, y doña Josefa Ortiz de Domínguez. El destino de la Nueva España tomó un nuevo rumbo aquella madrugada del 16 de septiembre, en Dolores, Guanajuato, cuando don Miguel Hidalgo, al saber que el movimiento había sido descubierto, resolvió iniciar la insurgencia convocando al pueblo a unirse. Llegó el momento de nuestra independencia. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocen su gran valor, me ayudarán a defenderla. Pocas horas me faltan para que me vean marchar a la cabeza de los hombres que se consideran libres. Los invito a cumplir con este deber. De suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. ¡Viva la América! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la libertad y muera la opresión! La falta de preparación del ejército insurgente provocó su derrota el 17 de enero de 1811 en la batalla de Puente de Calderón. Los caudillos fueron hacia el norte. En su camino fueron apresados. Allende, Jiménez y Aldama fueron pasados por las armas. Abasolo condenado a prisión perpetua en Cádiz, mientras que Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811. Sus cabezas exhibidas durante 10 años en jaulas de hierro, en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Terminó así la primera fase de la Guerra de Independencia, surgiendo nuevos caudillos como José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón. Cuánto dolor me provoca la muerte de mis héroes, pero me consuela que se inmortalizaron sus ideales de libertad, justicia e igualdad. Semilla que floreció en manos de Morelos, mi siervo, el siervo de la nación. Aún recuerdo su ideario plasmado en los sentimientos de la nación, que reflejó los anhelos de mi pueblo. Los defensores de la patria han padecido, pero se han repuesto con creces. Al final, han alcanzado victorias en su afán de salvar a la patria. Reflexionemos nuestra historia y sigamos los sanos principios. La soberanía reside esencialmente en los pueblos. Ninguno tiene derecho de someter a otro si no procede una agresión injusta. La esclavitud se elimine para siempre quedando todos iguales. Que la única distinción sea el vicio y la virtud. Ustedes,
que sin duda representan esta asamblea, reciban a la par de nuestras lágrimas el más sincero voto que hacemos en este día, de morir o salvar a la patria. Lo repito, morir o salvar a la patria. Difíciles fueron mis pasos hacia la realización de esos ideales de igualdad, tanto que, aun cuando en 1814 se promulgó la Constitución de Apatzingán, la lucha armada continuó impidiendo su aplicación efectiva en todo el territorio nacional. En 1815, la corona española retornó a las colonias americanas para reconquistar su autoridad. El virrey Juan Ruiz de Apodaca ofreció el perdón a quienes se desistieran de la causa e intensificó su campaña contra quienes no lo aceptaran. En esta etapa de la resistencia, destacaron Guadalupe Victoria, Javier Mina y Vicente Guerrero, quien rechazó el ofrecimiento y absolvió el liderazgo del movimiento, recibiendo el 10 de febrero de 1821 la invitación de Iturbide para unir sus tropas y lograr la independencia. Una nueva preocupación nació de mis entrañas. La esperanza de la libertad parecía extinguirse. Al morir Morelos, solo la sostuvo el valor de unos cuantos leales a la causa, pero el destino venturoso siempre guió el paso de mis libertadores. Vicente Guerrero defendió el pensamiento libertario y permaneció fiel a sus propósitos. Él y Agustín Iturbide, comandante de las tropas realistas en el sur, al reconocer sus coincidencias, mediante el Plan de Iguala, dieron a conocer 3 garantías. Escuchen, llevamos 300 años bajo el dominio de España. La opinión de todos los europeos y americanos es la independencia y su unión es el camino a la común felicidad. Las bases de esta resolución son las 3 garantías contenidas en el Plan de Iguala. Primera, la unión de americanos y españoles en una sola patria. Segunda, el respeto a la religión de nuestros mayores. Y tercera, la independencia absoluta de esta tierra. ¡Viva la unión que dicta nuestra felicidad! ¡Viva la religión santa que profesamos! ¡Viva la América independiente de todas las naciones del globo! Los admirables deseos de mi pueblo no estaban libres de amenazas, y las fuerzas españolas seguirían intentando tomar el mando y desafiar el espíritu de la independencia. No olvido que Juan O'Donoghue, enviado de España, desembarcó en mis costas, entrevistándose con Iturbide para conciliar los intereses de la corona española, pero tuvo que ceder y acordó la firma de los Tratados de Córdoba, documento que agrupaba las 3 garantías de unión, religión e independencia del Plan de Iguala. Don Juan O'Donoghue, es vital que el Plan de Iguala se respete en cada uno de sus postulados. Tenga la certeza que se honrará su cumplimiento y se nombrará una soberana Junta Provisional Gubernativa que regirá interinamente conforme a las leyes vigentes mientras se dicta una constitución. Me ofrezco a que las tropas españolas salgan de la Ciudad de México sin derramamiento de sangre y con rendición decorosa. Majestuosos colores fundidos en un lienzo, poesía tricolor que convierte las ideas en forma y significados profundos. Nuestra bandera fue diseñada para representar al ejército trigarante, simbolizando los principios del Plan de Iguala. El verde, la independencia. El color blanco, la pureza de la religión. Y el rojo, la unión de todos los habitantes de esta tierra. Las estrellas significaron el cumplimiento de esas 3 garantías. Por fin, 300 años después, observé mis maltratados pies y manos, libres de ataduras que me unían a la vieja España. La alegría me inundó mientras los esplendorosos rayos del sol abrazaban el espíritu del triunfo. Después de atestiguar 3 siglos de injusticias, por fin me abrigaba una reconfortante tranquilidad. El gozo desbordaba las calles de mi capital y mi ser entero vibró al paso del ejército trigarante a través del Arco del Triunfo. En serena reflexión, no pude menos que sentir la tan ansiada paz y una renovada esperanza. Se consolidaban de manera oficial los principios del Plan de Iguala ratificados en los Tratados de Córdoba. La soberana Junta Provisional Gubernativa inició su encargo. Una de sus primeras acciones fue la firma del Acta de Independencia, el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana sale hoy de la opresión. Sus heroicos esfuerzos han sido coronados y se consumó la empresa que en un acto de amor y gloria por la patria se llevó a cabo superando obstáculos que parecían insalvables.
es libre de constituirse y usar sus preciosos dones del modo más conveniente a sus fines, declarándose soberana e independiente de España. El sacrificio de tantos mexicanos había valido la pena. Alcé mis manos, libre, emergiendo hacia mi vida independiente e iniciando mi andar para llegar a ser el gran país en que hoy me he convertido. El 24 de febrero de 1822 se reunió por primera vez el Congreso Constituyente, que fue suspendido por el recién coronado emperador Agustín I, provocando un movimiento armado encabezado por el general Antonio López de Santa Anna, quien promulgó el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, que exigía la restauración de ese Congreso y la instalación de un sistema republicano, lo que resultó en la renuncia de Iturbide al trono. Restablecido el Congreso, se instituyó un triunvirato que consistió en depositar el poder ejecutivo en 3 personas, como responsables de dirigir a la nación. Sus integrantes eran Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Se nublaba otra vez mi firmamento. En menos de un año, presencié consternado cómo me convirtieron en un imperio y la fatal disolución del Congreso Constituyente. Inmenso era mi dolor al ver truncada mi aspiración de que los ideales de libertad de mi pueblo prosperaran. Nunca creí ser gobernado por un emperador. Pese a ello, mi fe seguía firme, convencido de que los conflictos eran transitorios, camino hacia la maduración de la independencia. A finales de noviembre de 1823, el diputado Miguel Ramos Arizpe, presidente de la Comisión de la Constitución, presentó el Acta Constitutiva de la Federación, que puntualizó que el gobierno de la nación se organizaría como una república representativa, popular y federal. República, pues este tipo de organización se basa en el interés común, la justicia, la igualdad y la facultad del pueblo para elegir a sus gobernantes. Representativa, porque el pueblo elige a sus representantes de forma democrática en quienes delega su poder. Popular, porque el origen de sus decisiones es el pueblo. Federal, porque los estados y territorios libres y soberanos que la conforman están unidos por un gobierno central. Ese importante documento fue el antecedente para que el 4 de octubre de 1824, al término de acaloradas discusiones entre salvas de artillería y el repique de las campanas, el soberano Congreso, integrado por los diputados que representaban a las diferentes regiones del territorio nacional, saliera desde su recinto en el Templo de San Pedro y San Pablo hacia Palacio Nacional para proclamar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, momento que dio inicio a la construcción de nuestra verdadera identidad política. En esta Carta Magna, el poder supremo recayó en el pueblo. Se establecieron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se formalizó la división política con estados y territorios libres, soberanos e independientes. Las naciones, como los seres humanos, transitan por momentos decisivos. Solo así se puede comprender su trayecto, existencia y aspiraciones. Y ese fue mi momento. La fecha en la que germinó generosa, fuerte y prometedora la República, envuelta en blanca y resplandeciente túnica, como la más grande ofrenda de mi pueblo. Abrí mis tiernos ojos, con la mirada puesta en un espléndido cielo y unos campos majestuosos. En ellos se respiraba la viva y dulce esencia de un pueblo, en cuyo semblante se reflejaba su grandeza. Manos ásperas por el arduo trabajo, pero gentiles como el suave soplo del viento, me acunaron firmemente desde el primer instante y velaron celosamente por mí, con la certeza de que a partir de este momento recaería en mis hombros el deber de garantizar la titularidad del pueblo como fuente absoluta y legítima del poder. Tal como se aprobó en la sesión del Congreso General Constituyente, con el fin de materializar lo estipulado en la recién promulgada Constitución, el domingo 10 de octubre de 1824, el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos tomaron posesión, iniciando el primer gobierno republicano. Con la Carta Fundamental en las manos, el presidente Guadalupe Victoria asumió el reto de poner en práctica el naciente sistema de gobierno. Me acerco en este día al recinto de las leyes y conmovido de temor por los beneficios de mi patria, por las obligaciones a su bondad sin límites y por la tremenda consideración a la que es llamado el último de los mexicanos, al primero y más importante de los cargos públicos en una nación grande, ilustrada y generosa. Mis ojos, que alcanzaron a ver la libertad y la completa gloria de la patria, se fijaron hace tiempo en los héroes que, con su sangre, sus talentos y fatigas, rompieron la cadena de 3 siglos y han dado existencia a un pueblo digno, dejando a la posteridad su gloria, su nombre y sus ejemplos. La independencia se consolidará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. La unión entre los ciudadanos y los habitantes todos de la República será firme e inquebrantable como las garantías sociales. Las personas, las propiedades serán sagradas y la confianza pública se establecerá. La forma de
de gobierno federal adoptada por la nación habrá de sostenerse con todo el poder de las leyes. Muera yo 1000 veces si mis promesas son desmentidas, o se burle la esperanza de la patria. Amigo mío, has sido elevado a presidir la gran República Mexicana por una ley constitucional. Tu autoridad, tan legítimamente adquirida, será bien respetada. Y yo me honraré en ser el más obediente y tu mejor súbdito. Pero recuerda que si te ves revestido de un poder grande sobre los pueblos, las leyes lo tienen mayor sobre ti. Que si estás autorizado para hacer el bien posible, estás privado de hacer el mal. Que no debes tener más riquezas, ni más placeres, pero sí más sabiduría, más virtudes y más gloria que todos. Que al frente de los ejércitos debes ser el defensor de la patria. Y ocupando la silla del gobierno, el mayor protector de los pueblos, porque a ellos debes todo tu tiempo, tus cuidados y afecto. Serás más digno de gobernar cuanto más te olvides de ti mismo y mientras más inspires virtud. Ama a tu pueblo y cuida su paz y libertad. ¡Feliz mi patria si ella es gobernada con sabiduría! Y más feliz si proporciona la felicidad de tantos seres cuya suerte te es encomendada. ¡Libertad! ¡Libertad han sido mis únicos votos y mis anhelos! Convencido de que no tuve otros amigos que los de la patria, nada pensaré, diré ni haré que no sea para su felicidad. General y amigo, don Vicente Guerrero, esclavo como tú, de la voluntad de la nación soberana, respetaré siempre y sostendré con mi vida sus decisiones y deseos. En las siguientes 3 décadas, México vivió conflictos armados e intervenciones extranjeras que culminaron con la promulgación de una nueva constitución en 1857. El 17 de diciembre de ese mismo año, se firmó el Plan de Tacubaya por los conservadores, que querían gobernar y eliminar esta nueva Carta Magna sin la autorización del Congreso de la República, encarcelando a Benito Juárez, quien una vez libre, publicó un documento declarando el restablecimiento del gobierno constitucional de la República, iniciándose las hostilidades entre liberales y conservadores. Se difundieron las leyes de reforma, cuya base era la separación de los bienes de la Iglesia y el Estado, reduciéndose la principal fuente de recursos que sostenía la guerra de los conservadores. Qué enorme responsabilidad se presentó en el destino de mis hijas e hijos. Y qué grande orgullo saber que ese pueblo elegido para habitar las extensas tierras de la Náhuac actuó siempre con valor por difíciles que fueran las circunstancias. Grandes fueron los intentos por hacerme caer. En 3 décadas debí contemplar el esfuerzo de los gobernantes para orientar el rumbo de México, mientras la complicada situación política y social provocaba deudas, presiones del extranjero y amenazas de invasión, la más desastrosa, ocurrida durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que llevó a la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, en la etapa que en la historia se conoce como Intervención Norteamericana. El 1 de marzo de 1854, en Ayutla, Guerrero, hubo un llamado para derrocar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, quien buscaba la eliminación de controles al poder ejecutivo, con un carácter muy autoritario, contrario al espíritu del poder del pueblo que proclamaba la República. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857 señalaba los derechos del hombre y proclamaba la igualdad y libertad de todos ante la ley. Al mismo tiempo garantizaba, entre otras, las libertades de enseñanza, trabajo, pensamiento, asociación, comercio e imprenta. Establecía el afianzamiento de México como una república popular y federal, con división de poderes, afirmando su espíritu libre y soberano. En esa fecha de promulgación de la Carta Magna, reunidos en el Salón de Sesiones de Palacio Nacional, se le dio lectura, se firmó por los diputados y, para cerrar con broche de oro, fue jurada por Valentín Gómez Farías, distinguido político liberal y presidente del Congreso. ¿Jura reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República? Sí, lo juro. Con el valor de su juramento da usted legalidad a esta obra grandiosa. El Congreso proclamó la importancia de la soberanía del pueblo y quiso que todo el sistema constitucional cumpliera esa condición sin excusa. Todos los poderes derivan del pueblo. El pueblo se gobierna por el pueblo. El pueblo dicta sus leyes. Solo al pueblo corresponde modificar sus instituciones. Con
lugares en el centro de este momento histórico, la promulgación de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma se dio paso a un nuevo modelo de convivencia social, en el que la libertad sería la primordial garantía. Mis esfuerzos todavía resultaban insuficientes para cubrir el amplio territorio mexicano y a su pueblo. Algunos avances eran esperanzadores, pero no bastaban para ayudar a un pueblo que tenía hambre de igualdad y justicia. Siempre recordaré afligida que, debido a profundos sentimientos de desesperanza que guardaba la sociedad, recibí un nuevo siglo, viendo al pueblo prepararse para la lucha revolucionaria, que inició en 1910. Presencié batallas que derrumbaron el porfiriato y terminaron con el triunfo de la democracia. Un nuevo Congreso Constituyente emergió de esta lucha para redactar una nueva Constitución en 1917, vigente en la actualidad, conteniendo como normas fundamentales los principios políticos, sociales y económicos que defendió la revolución y que ya habían visualizado los héroes de la independencia y la reforma. El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó esta constitución como consecuencia de la necesidad de un nuevo orden. Esta nueva ley suprema incluyó los anhelos y aspiraciones por las que lucharon nuestros héroes y heroínas. También agregó fundamentos sociales trascendentes, como la reforma agraria, el municipio libre, los derechos de los obreros y la educación obligatoria y gratuita. Esta nueva constitución se consideró vanguardista y ejemplar a nivel internacional, al ser la primera en incluir los derechos sociales, constituyéndose en el instrumento más relevante para adoptar el rostro humanista que caracteriza a nuestro país. La lucha no ha terminado. No existe progreso sin cambio constante. Me llevaría mucho tiempo relatar cada circunstancia de los difíciles pasajes de mi historia, tu historia. Solo diré que los hechos y transformaciones que se han ido presentando uno a uno para integrar mi trayectoria, difíciles en momentos, esplendorosos en otros, han sido sustento para la construcción de la patria y para el engrandecimiento de ese infinito amor que ustedes y yo nos profesamos. En los últimos 2 siglos corrió por nuestra sangre el orgullo de nuestros orígenes y el hambre de progreso, justicia e igualdad. Jamás existió división en la idea de preservar lo nuestro. Si se tomó la decisión de ir a la guerra, fue para defender mi suelo y resguardar la diversidad natural, biológica y cultural que guardo entre mis fronteras, y construir un camino de grandeza como única opción aceptable en estas milenarias tierras. La marcha ha sido costosa en vidas y en territorio, sí, pero jamás ha extraviado la esencia de las y los mexicanos, ni se ha puesto en duda su valor o su identidad nacional. México, no renunciaste ni un instante. Gracias, pueblo nuestro, porque la energía de tus sentimientos y convicciones constituyó la fuerza con la que cada día de mi vida, como en mis primeros pasos, me ha sostenido sin descanso ni mayor exigencia que la construcción de un mejor porvenir para cada nueva generación de mexicanas y mexicanos. A partir de hoy, mujeres y hombres, caminen como un ente indisoluble para seguir fortaleciéndome y conmigo a México. Y he aquí mi nueva sangre, nuevos rostros, nuevas ansias, mujeres y hombres, niñas y niños que, en la abundancia de modernas formas de convivencia, llevan en su alma el deseo de seguir elevando el ejemplo de la mexicanidad, honrar con sus corazones vibrantes el legado de sus héroes y proteger lo nuestro en cada lugar donde fue derramada una gota de sangre o sudor en defensa de la patria. Pueblo mío, hoy te llamo a seguir edificando la grandeza de nuestro futuro, en unión, en paz, con bienestar, trabajo constante y defendiendo a esta gran república. México, entidad de espíritu bravío, cuyo mayor tesoro ha sido, es y será tu pueblo heroico, y por eso eres incomparable, extraordinario y hermoso. Tus múltiples colores y formas surgen de tus reconocidas tradiciones y de tu amplia variedad cultural. Tu fortaleza, perseverancia y energía reflejan solidaridad y optimismo hasta en los momentos más difíciles. Eres ejemplo de hospitalidad y de amistad. Por eso y más, tu destino es la grandeza. Conmigo como aliada, seguirás escribiendo la historia de defensa de tu libertad, soberanía y democracia. Pueblo nuestro, ¿quién está con México? ¡Yo estoy con México! ¡Yo estoy con México! ¡Yo estoy con México! ¡Yo estoy con México!
República. ¡Viva nuestra República! ¡Que viva nuestra República Mexicana! Destinos contiendas brotaron. Nuevas leyes, ideas, democracia. La República fue el resultado de la libertad. Así México quedó instalado. La esperanza se hacía realidad. Esa luz que brillara en el cielo, que a mi pueblo del ruin rescatara, convertirá sus añejos anhelos en la hermana redención. Al fin México alzaba su vuelo. La República siempre reinó.
Bienvenido a Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo comentón y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Lirita, la pelea de callos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritone, retozándose del gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Ya está el alma grita, ¡a todas sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. ¡Oh, las plumas relucientes y aventando picotazos! Quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. Y el choque cae el giro, el suelo ensangrentado, amanado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Ya está el alma grita, ¡a todas sus fuerzas! ¡Que suene el sol vivo! hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes decía amor, una tequila en Tultitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se llama México en la piel.
Para dar mayor realce a esta significativa celebración del bicentenario de la República, invitamos a todos los concurrentes a ponerse de pie y colocar la mano derecha con la palma hacia abajo y a la altura del corazón, mientras nos acompañan a entonar con fervor patrio las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. En esta ceremonia conmemorativa, se realizó un recorrido a través de los pasajes históricos que constituyeron las bases para la instauración del sistema de gobierno que nos rige. Habiéndose estrenado el tema musical Nace una República, de la autoría del general Gregorio Espinosa Toledo, pieza creada para este significativo evento con el fin de enaltecer el valor y los principios de nuestro gobierno republicano. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su lealtad al pueblo de México y sus instituciones. Agradecemos la asistencia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como la atención de la sociedad mexicana, televidentes, radioescuchas y a quienes siguieron esta conmemoración a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales. Tengan todas y todos una excelente noche. ¡Viva